Bienvenidos a Así funciona el mundo. En nuestra sección Años decisivos, hoy vamos a repasar un año importantísimo para la historia contemporánea. Un año que unificó gran parte del mundo, se cayeron muros, terminaron guerras, nacieron y crecieron países, y hasta algunos se animaron a anunciar el fin de la historia. Bienvenidos a 1989. 20 de enero de 1989, Washington, Estados Unidos. George H.W. Bush, conocido como Bush padre, asumió la presidencia de los Estados Unidos, marcando el inicio de una nueva era en la política exterior del país. Adoptó un enfoque pragmático en las relaciones internacionales, buscando gestionar las complejas dinámicas globales de la época. Su presidencia se desarrolló en un contexto de cambios significativos, como el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, que transformaron el panorama geopolítico mundial. Bush enfrentó el desafío de navegar en un mundo post-Guerra Fría, donde los Estados Unidos emergieron como la única superpotencia, requiriendo una diplomacia hábil y adaptabilidad estratégica. El 15 de febrero de 1989, en Termez, puente fronterizo entre Afganistán y Uzbekistán, se completó la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, marcando el fin de una década de intervención militar soviética en el país. Este retiro significó el final de una guerra larga y costosa para los rusos, y dejó una situación política incierta en la región. Además, evidenció la incapacidad de la Unión Soviética para mantener el control en Afganistán y exacerbó su declive en el contexto global. Estados Unidos desempeñó un papel crucial al financiar las operaciones de los Mujahidin, los grupos insurgentes que resistieron la intervención soviética. Sin embargo, este apoyo también tuvo consecuencias no previstas, como el ascenso de Osama Bin Laden, quien posteriormente lideraría una yihad contra Occidente. Afganistán, conocido como el cementerio de los imperios, demostró una vez más su capacidad para desafiar a las potencias extranjeras y mantener su independencia. El 2 de marzo de 1989, en Europa del Este, Hungría abrió su frontera con Austria, permitiendo a miles de ciudadanos del bloque del Este huir hacia Occidente. Esta acción simbolizó el colapso del comunismo en la región y fue otro acontecimiento crucial en el proceso de desintegración del bloque soviético. El 15 de abril de 1989, en Pekín, China, comenzó la revuelta en la plaza de Tiananmen tras la muerte de Hu Yaobang, ex secretario general del Partido Comunista Chino. Hu Yaobang era considerado un líder reformista y su fallecimiento desencadenó protestas estudiantiles debido a su postura más liberal y crítica con el régimen comunista que en aquel momento conducía Deng Xiaoping. Estas manifestaciones eventualmente crecieron en tamaño y duración, convirtiéndose en un movimiento más amplio por la democratización y reformas políticas en China. El 4 de mayo de 1989 en Polonia marcó un hito con las elecciones parlamentarias parcialmente libres, donde Solidaridad obtuvo una victoria aplastante. Estas elecciones representaron un cambio significativo en la política polaca, ya que Solidaridad, el movimiento sindical liderado por Lech Wałęsa, emergió como una fuerza dominante. La victoria de Solidaridad fue un desafío directo al régimen comunista en Polonia. Las elecciones reflejaron el deseo del pueblo polaco de reformas políticas y sociales, marcando el comienzo de un periodo de transformación en la historia de Polonia. Este evento sentó las bases para la consolidación de la democracia en la región. El 4 de junio, el gobierno chino respondió con una brutal represión, masacrando a cientos, si no miles, de manifestantes. En medio de esta violencia, un hombre desconocido, conocido como Tank Man, desafió valientemente a una columna de tanques en la avenida Chang'an. Su acto de resistencia simbolizó la lucha por la libertad frente al poder autoritario del Partido Comunista. Aunque la represión silenció temporalmente las protestas, Tank Man y los eventos de Tiananmen permanecen como recordatorios poderosos de la lucha por los derechos humanos en China. El 8 de julio de 1989, en Buenos Aires, Argentina, Carlos Menem, representante del peronismo, asume la presidencia del país. Su elección marcó un cambio significativo en la política argentina,
adoptando políticas económicas liberales conocidas como neoliberalismo, que incluyeron la privatización de empresas estatales y la apertura económica al mercado global. Menem buscó impulsar la economía argentina a través de medidas de liberalización y desregulación, alineándose completamente a Estados Unidos. En 1989, la guerra del narcoterrorismo en Colombia alcanzó su punto más crítico. Los líderes de los cárteles, como Pablo Escobar, se oponían a la extradición a Estados Unidos y lanzaron ataques mortales, incluido el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán el 18 de agosto de ese año. El gobierno respondió declarando la guerra a los narcotraficantes, resultando en una guerra urbana prolongada con cientos de víctimas. El 23 de agosto se realizó un acto sin precedentes de protesta pacífica que abarcó casi 700 kilómetros a través de Estonia, Letonia y Lituania, que fue bautizado como la Cadena Báltica. Esta protesta surgió como respuesta a décadas de ocupación soviética, reflejando la resistencia y la solidaridad de los países bálticos en su búsqueda de independencia. Este evento histórico fue influenciado por el Pacto Ribbentrop-Molotov de 1939, que dividió Europa Oriental entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. La ocupación soviética siguió a la Segunda Guerra Mundial, pero la Cadena Báltica demostró la determinación de los bálticos por la libertad y socavó la autoridad del Partido Comunista. 7 meses después, Lituania lideró el camino hacia la independencia formal, marcando el inicio del fin del dominio soviético en la región. El 20 de septiembre, en Sudáfrica, Frederik de Klerk se convirtió en presidente de Sudáfrica. De Klerk asumió la presidencia tras la renuncia de P.W. Botha. Su elección como presidente marcó un punto de inflexión crucial en la historia sudafricana. De Klerk comenzó a desmantelar el apartheid y a negociar la transición hacia un gobierno democrático. Durante su mandato, se realizaron importantes reformas políticas y se liberaron líderes políticos encarcelados, incluido Nelson Mandela. Estas acciones allanaron el camino para las primeras elecciones multirraciales en 1994, donde Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. El 17 de octubre, en San Francisco, Estados Unidos, un terremoto de magnitud 6.9 sacudió la región. El sismo dejó un saldo trágico con 63 personas fallecidas y 3.757 heridos. Este desastre natural tuvo un impacto devastador en la ciudad y sus habitantes. Se registraron derrumbes de puentes y aproximadamente 16.000 casas resultaron inhabitables. El terremoto de Loma Prieta, como se conoce popularmente, provocó gran conmoción y llevó a la ciudad a reforzar sus medidas de preparación para futuros eventos sísmicos. La noche del 9 de noviembre de 1989 marcó un hito histórico cuando los ciudadanos alemanes derribaron el muro de Berlín, que durante 28 años dividió a la ciudad y representó la separación entre el bloque comunista y el mundo occidental. El derribo fue ordenado por el portavoz del Consejo de Ministros del Gobierno de la República Democrática Alemana, Günter Schabowski, en una conferencia de prensa. Este evento condujo a la reunificación de Alemania y se considera el fin simbólico de la Guerra Fría. El 27 de noviembre, en Colombia, los narcotraficantes detonaron una bomba en el vuelo 203 de Avianca, lo que acabó con la vida de 110 personas. Aunque Pablo Escobar pensó que el candidato sucesor de Galán, César Gaviria, estaba a bordo, el candidato no lo estaba. Meses más tarde, Gaviria ganó las elecciones y enfrentó duramente a Escobar durante su presidencia. El 22 de diciembre, en Rumania, triunfa la Revolución Rumana tras una semana de intensas protestas. Nicolae Ceausescu, el líder dictatorial que gobernó el país durante 24 años, es derrocado por la insurrección popular. Ante la creciente presión, Ceausescu y su esposa Elena huyen de Bucarest para evitar ser capturados. La revolución marca el fin del régimen comunista de Ceausescu, que había gobernado con mano de hierro. En medio del caos, Ion Iliescu asume la presidencia provisional, dando inicio a una nueva era en Rumania. Este evento significativo marcó el comienzo de importantes cambios políticos y sociales en el país.
Esto fue el repaso del año decisivo de 1989 por Así funciona el mundo. Seguiremos recordando, año por año, los sucesos más importantes a nivel global. Suscríbete a nuestro canal, pon un me gusta y acompáñanos en esta aventura de la memoria.